Aguardamos la conexión con España para contactar con el doctor Santiago Ripoll Carulla. Agradecemos la presencia de la presidenta doctora Susana López, asimismo de la secretaria doctora Alejandra Olives Sánchez. El doctor Santiago Ripoll Carulla es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, desde febrero de 2010, de cuya facultad de Derecho ha sido vicedecano de Innovación Docente 2000 a 2002 y decano 2003. Entre sus títulos académicos cabe destacar que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona, certificado de Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de La Haya por la participación en los trabajos del Center for Studies, como así también tiene diploma en Derecho Internacional Universidad de Helsinki. Autor de 7 monografías y más de 60 artículos en revistas jurídicas especializadas, ha coordinado diversas obras colectivas. Sus más recientes publicaciones son la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 20 años después, con otras titulaciones en inglés y los derechos culturales y del espacio ultraterrestre Madrid, en colaboración también con E. Prado Alegre, 6 tesis doctorales dirigidas durante los últimos 10 años. Ha sido investigador principal de diversos proyectos financiados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el último titulado el proyecto La aplicación eficaz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su aplicación en los Estados miembros, el respeto de los principios y valores europeos, vigente durante los años 2022-2025. Ha obtenido los premios de Nuclear Inter Jura 2001 que concede con carácter bianual la International Nuclear Law Association, José Francisco de Querol y Lombardero, 2007 Ministerio de Defensa, Premio de Estudios Jurídicos Europeos Eduardo García de Enterría 2019, Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo. Ha sido miembro de la organización Board of Governors, miembro del Consejo Editorial y Evaluador Externo de diversas revistas españolas y extranjeras de Derecho Internacional y Europeo, letrado del Tribunal Constitucional de España desde octubre de 2003 a marzo de 2015. En la actualidad es jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación desde enero de 2022. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial desde 2016. Nos honra con su presencia el flamante doctor Santiago Ripoll Carulla, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial España, a quien se invita cordialmente a brindar la segunda ponencia sobre el tema protección del patrimonio cultural espacial. Lo recibimos con aplausos. Muchas gracias. ¿Se escucha correctamente? Perfecto, doctor. Sea bienvenido. Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer al doctor Bogado la amable invitación que me hizo para defender esta ponencia que lleva por título, como he sabido, Patrimonio Cultural Espacial. Antes de comentar mis reflexiones con ustedes, yo creo que es, debo señalar que cuanto voy a decir acto seguido no es fruto solamente de mis reflexiones, sino que son reflexiones conjuntas
que hemos ido realizando un trabajo de investigación con Elvira Prado, también miembro del Instituto Iberoamericano, y bueno, el resultado de esa investigación ha sido un libro, como se ha dicho, que lleva por títulos Los derechos culturales y el espacio ultraterrestre, publicado ya por una editorial titulada Kinnamon, pero todavía no distribuido. De tal manera que, en cierto modo, cuanto voy a exponerles es un poco una primicia de esta investigación. También debo decir que me he sentido un privilegiado mientras hemos ido trabajando este tema, porque la doctora Prado es doctora en Derecho, con una tesis especializada en Derecho en la normativa internacional del espacio ultraterrestre, con seminarios, participaciones en conferencias internacionales y una sólida formación en Derecho espacial. Y por si eso fuera poco, su labor profesional la desarrolla en el ámbito del patrimonio nacional. Por consiguiente, en cierto modo, soy un privilegiado, primero por haber podido colaborar con ella y ahora por poder exponer estas reflexiones ante en estas jornadas, ante este auditorio. Bueno, tenemos preparado un PowerPoint, una serie de diapositivas, y entonces, no sé, Dani, si... Correcto, ¿vale? Entonces las vamos a ir siguiendo, ¿no? El tema, como digo, de la intervención es la protección del patrimonio cultural español. Las cuestiones que me gustaría trabajar, pasamos a la segunda, están aquí recogidas. Partiremos de la noción de derechos culturales relacionados con la ciencia y la tecnología, y eso nos va a llevar a la idea de patrimonio cultural de la humanidad y cómo desde el derecho internacional se protege este patrimonio cultural. En un segundo momento veremos o trataremos de ver las diferencias, las dificultades que se plantean en el momento de engarzar la forma en que desde los Estados y desde el derecho internacional se protege el patrimonio cultural, por un lado, y la forma en que se ha regulado los principios básicos, o al menos algunos de ellos, del derecho del espacio ultraterrestre. En un tercer momento nos centramos en la primera de las vertientes que nos ofrece este tema, es el patrimonio espacial, y será interesante analizar en qué consiste y introduciré una breve referencia al patrimonio espacial español por los motivos que expondré más adelante. Y el cuarto punto de mi intervención consistirá en hacer una referencia al derecho del arte en el espacio ultraterrestre, la otra de las dos grandes vertientes que nos ofrece esta relación derechos culturales en el espacio ultraterrestre. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor, y en ella, pues simplemente se enuncia el contenido de ese primer apartado. Pero quisiera partir, digamos, del enfoque de derechos humanos, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos, desde 1948 viene desarrollándose. En el año 48, prácticamente la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración es muy importante, aunque no es un tratado internacional obligatorio para los Estados, pero ahí nos marca, digamos, el estándar de comportamiento en esta materia. La declaración lo que hace es decir a los Estados que tienen que asegurar, que garantizar en su territorio, en su país, las personas que residen en su territorio deben respetar una serie de derechos y libertades, deben gozar de una serie de derechos y libertades. Y estos derechos contemplan a la persona en tres momentos distintos.
Primero, a la persona considerada en su individualidad, es decir, con la persona humana individual, y solo por el mero hecho de existir la dignidad humana va a implicar que se le debe respetar el derecho a la vida, la prohibición de torturas, prohibición de esclavitud, etc. En segundo lugar, se contempla a la persona humana como parte de la sociedad que establece relaciones con personas afines, próximas a su comunidad, etc. Y estas relaciones sociales dan lugar al reconocimiento de derechos como el derecho a la nacionalidad, el derecho a la libertad de tránsito por el territorio del país, la libertad de asociación, el derecho a crear una familia, la protección de la intimidad, etc. Y en un tercer nivel se contempla a la persona como miembro de la comunidad política de ese Estado. Y en ese tercer nivel encontramos derechos de carácter político, pues el derecho a participar en las elecciones, en la libertad de expresión, y también toda una serie de derechos culturales que están recogidos en ese artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que después han tenido un desarrollo en forma de tratados internacionales, en particular el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y ahí se nos habla de dos vertientes, digamos, de esos derechos culturales. Por un lado, el derecho a la libertad de expresión artística y por otro, el derecho a participar en la vida cultural. Ese es un derecho de las personas en tanto que miembros de una determinada comunidad política, de una comunidad social, ¿no? Ese derecho a participar en la vida cultural va a implicar, apartado 4, entre otros, ese derecho a participar en la vida cultural, que implica, entre otros también, el acceso a la vida cultural. Es decir, toda persona tiene derecho a conocer, a comprender su propia cultura a través de la educación, de la información. Tiene derecho a conocer, a que se le respete esa identidad cultural y a formar parte de esa determinada comunidad cultural. Y entonces también a beneficiarse del patrimonio cultural. Pero estos son derechos que corresponde garantizar a los Estados. Pasamos a la siguiente, por favor, y vemos cómo esa idea de derechos culturales, de patrimonio común de la humanidad, esa idea ha sido recogida por la UNESCO, cuya sede tenemos en esta fotografía, en París, y la UNESCO ha aprobado 7 convenios en materia cultural, bueno, todos ellos muy importantes, pero quisiera centrarme en uno que afecta directamente a la materia que estamos analizando, y es la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial. Este es un tratado muy importante, fue aprobado en 1972 y ratificado por un gran número de países, entró en vigor 3 años después, en 1975. Actualmente son 194 los estados sobre un total de 200 aproximadamente. 194, o sea, prácticamente la totalidad de los países del mundo son estados parte en la Convención de UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial. Esta convención está diciendo, partiendo de esa idea de la importancia que tiene la identidad cultural de las personas, la pertenencia a una determinada comunidad cultural, está señalando que los estados tienen 2 obligaciones fundamentales en esta materia. Primero, han de identificar los bienes que existan en su territorio, que estén en su territorio y que tengan una importancia patrimonial singular, que hayan sido importantes para la historia, para la formación de esa comunidad política por unos motivos u otros. O sea, que los estados en primer lugar van a tener que identificar bienes, delimitar espacios situados en su territorio que tienen importancia patrimonial. Y en segundo lugar,
les corresponde proteger estos bienes, conservar estos bienes, rehabilitarlos y con la idea de que puedan ser conocidos, disfrutados por la generación presente, actual, pero también por las generaciones futuras. Y en tercer lugar, lógicamente, para poder satisfacer o cumplir estas dos obligaciones corresponde a los Estados, nos dice esta convención, el desarrollar políticas, crear instituciones, establecer servicios, adoptar medidas, no sé, administrativas, científicas, etcétera, encaminadas a la protección de esos bienes que van a ser de un patrimonio importante para esa comunidad política, para la comunidad de ese Estado. Estas son obligaciones, repito, que cada Estado va a realizar por sí mismo, que le impone la obligación, pero que los Estados van a poder realizar hasta en los máximos recursos de los que disponga. Consciente entonces UNESCO y la Convención de que, claro, la protección de estos bienes tan singulares, tan importantes para esa comunidad, que trascienden, digamos, la importancia de esa comunidad misma y se convierten en patrimonio mundial, bueno, como eso requiere mucho esfuerzo económico, una administración relativamente potente, bien establecida, etcétera, la Convención va a crear un sistema que llama de cooperación y de asistencia internacional. Desde el punto de vista de las instituciones, la Convención nos habla, en primer lugar, de un comité, el Comité del Patrimonio Mundial. Se crea también una secretaría y, en tercer lugar, casi tan importante como las anteriores, es que se crea un fondo para la preservación del patrimonio mundial. Entonces, los estados que han identificado los bienes de importancia singular en su territorio, que los han conservado, que han desarrollado todas esas políticas para que así puedan mantenerse y disfrutarse y preservarse para generaciones futuras, los estados, cuando consideren que se trata de un bien de una importancia capital, que a lo mejor necesita de rehabilitación o que requiere de un tratamiento especial, etcétera, lo que van a poder es solicitar del Comité del Patrimonio Mundial que incluya ese bien, ese lugar, ese objeto en la lista de patrimonio mundial. Pero paralelamente, la UNESCO, la Convención, está diciendo las obligaciones del Estado se mantienen, las que hemos señalado antes, pero es que ahora, además, si uno de los bienes situados en tu territorio pasa a engrosar esa lista, el Estado tiene la obligación de estimular entre su población el respeto y el aprecio de ese patrimonio cultural o patrimonio natural, y también tiene un doble deber de información. Por un lado, informar al público, a sus nacionales, de amenazas que puede haber sobre ese patrimonio y de las actividades que por parte de la UNESCO, en el marco de la Convención, con la ayuda de este sistema de cooperación y asistencia internacional, se han emprendido. Sea una obligación de informar a la población de que se está tomando interés, precaución, ayuda en la conservación de este bien o de este lugar que es esencial para la comunidad en cuestión, y también un deber de información hacia la UNESCO, hacia la Conferencia General, a todos los Estados miembros de la UNESCO, cuando presente el informe anual correspondiente, deberá referirse a las disposiciones, a las medidas legislativas, administrativas, etcétera, que haya adoptado para aplicar esa convención. Pasamos a la siguiente diapositiva y entonces esta se refiere sencillamente a esa lista a la que me he referido. En rigor son dos listas, una lista del patrimonio mundial, que sería la ordinaria, y una segunda lista de patrimonio mundial en peligro, respecto de bienes o lugares que requieran un tratamiento más urgente. El Estado mantiene una serie de obligaciones, como hemos señalado antes, y si no las cumple, puede retirarse ese bien
la lista de patrimonio, cosa que ha ocurrido en varias ocasiones, pocas, pero en varias ocasiones. Aquí tenemos dos ejemplos de bienes integrantes de esta lista. En España, las cuevas de Altamira, de la prehistoria, y en Paraguay, las misiones jesuíticas de la Santísima Trinidad de Paraná, que se incorporaron en 1933. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta, como nos vamos a introducir ya en el segundo bloque temático que les sugería, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver que, bueno, la exploración espacial, la exploración del espacio ultraterrestre ha exigido que se crearan instalaciones, instrumentos, hay lugares a proteger y tenemos que preservar esos espacios, ¿no? Esos lugares, esos objetos, esos artefactos han tenido un papel relevante en la exploración espacial y, por tanto, deben ser protegidos, deben ser puestos en conocimientos y en beneficio y en uso, digamos, en disfrute de las generaciones presentes y también de las futuras. Surge así ese concepto de patrimonio espacial que incluye el conjunto de bienes, pueden ser objetos, muebles, inmuebles, lugares, paisajes relacionados con las primeras exploraciones espaciales de la humanidad y que tienen una significación histórica, cultural, científica o técnica, ¿no? Estos bienes, estos lugares pueden estar en la Tierra, pueden hallarse en órbita, pueden estar en los cuerpos celestes. Entonces, la pregunta, pasamos por favor a la siguiente diapositiva, es, si queremos preservar ese patrimonio espacial, estos bienes, y hemos visto que la respuesta que han dado los estados es que, bueno, eso es una competencia propia de cada estado, ¿no?, que ha de identificar esos bienes, que ha de protegerlos. Y bueno, los estados a estos efectos pueden apoyarse en el Comité de Patrimonio Mundial, sí, creado por la UNESCO, por esa convención, etcétera, pero esa cooperación y asistencia no va a significar que la gestión de esos bienes, etcétera, estará en manos de una organización internacional, sino que sigue estando en manos de los estados. Es responsabilidad de los estados. Y eso, nos preguntamos, ¿eso casa con el derecho internacional del espacio ultraterrestre, uno de cuyos principales principios, de sus principios esenciales es precisamente la ausencia de soberanía? La exploración, en segundo lugar, la utilización por los estados en provecho, en interés de los estados. ¿Es posible casar, maridar estos dos regímenes? Bueno, la UNESCO ciertamente no ha dado, como estudiaremos a continuación, una respuesta a esta pregunta. Pero en 2003, en el seno de la UNESCO y de este contexto de protección del patrimonio cultural, surge una iniciativa que es la iniciativa Astronomía y Patrimonio de la Humanidad. Ocurrió que en este año, bueno, durante los principios de los años 2000, se advierte, bueno, pues que haciéndolo coincidir con el año de la astronomía, se advierte que en fin, en la lista de bienes protegidos por UNESCO que forman parte del patrimonio mundial no hay apenas sitios, lugares, no se han incorporado bienes, lugares, monumentos relativos a la astronomía, cuando este ha sido un elemento esencial, ¿no?, en la historia de la humanidad. Entonces se trata de corregir esta idea y
fijémonos que ahora ya no estamos tratando de hablar de bienes que están en un determinado territorio, que pertenecen a una comunidad política, que explica esa comunidad política, que por eso son importantes hasta trascender esa mera comunidad de convertirse en patrimonio de la humanidad. Ahora es una selección transversal de monumentos, de lugares, es el tema, ¿no? Es la astronomía como patrimonio de la humanidad. Bueno, esta es una iniciativa, digamos, que no ha sido, o sea, que está todavía en fase de desarrollo. Quiero decir que no existe una convención internacional sobre la materia, ni tampoco existe se han incorporado estos bienes a la lista esta de patrimonio mundial del convenio de 1975. Lo que sí hay son trabajos elaborados por expertos hechos en el marco de la UNESCO, que están identificando lugares que podrían pertenecer a ese patrimonio astronómico mundial. Dentro de esa lista se incluye el primer telescopio de Galileo, hoy en el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia, también la medición astronómica del riego en Omán como expresión de patrimonio inmaterial, los primeros, Jantar Mantar en Jaipur, en la India, los monumentos históricos en el centro del cielo y la tierra en China. Por consiguiente, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La UNESCO ha emprendido ya, en cierto modo, esa senda que nos puede llevar a la protección del patrimonio espacial. Y lo ha hecho a partir de ese patrimonio astronómico, ¿verdad?, que ha permitido desde el suelo, desde la Tierra, la observación del espacio exterior. Pero nosotros queremos preguntarnos por el patrimonio cultural espacial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Así, el negro, para que destaque bien la definición o lo que podríamos enmarcar, ¿no?, bajo ese concepto patrimonio cultural espacial. Son el conjunto de bienes, es el conjunto de bienes o objetos, muebles, inmuebles, de lugares, paisajes, relacionados con las primeras misiones espaciales de la humanidad, que tienen una significación histórica, cultural, científica o técnica. Como dije antes, podemos clasificarlos en razón del lugar en el que se hallan. Y en tierra, en la superficie terrestre, en la Tierra, tenemos muchos objetos que han sido importantes en ese proceso, en las fases primeras de la exploración espacial. Trajes, módulos de mando, cartas de navegación astral, etcétera, son objetos que se encuentran en la Tierra y que han sido identificados, han seguido, digamos, el camino lógico de esa protección del patrimonio mundial, porque los estados en cuyo territorio se encuentran estos objetos los han identificado, los preservan, los cuidan, los rehabilitan, los exponen, los dan a conocer a la generación actual y los preservan para generaciones futuras, ¿no? Así se hace en las grandes potencias espaciales. Destaca el Museo de Cosmonautas en Moscú en memoria de Yuri Gagarin, pero también el Smithsonian en Washington. O también es interesante mencionar el Museo Municipal de Esperance en Australia, donde ciudad en la que cayeron algunos de los restos de la primera estación estadounidense, Skylab, que cayeron sobre esta localidad en el 79, al desintegrarse en su reentrada a la atmósfera. Pues bien, el Museo Municipal de Esperance, no dedicado exclusivamente a este asunto, pero sí ha incorporado algunas salas en las que se trata o en las que se recoge este aspecto. Pero, en segundo lugar, pasamos a la siguiente diapositiva. En la Tierra, además de esos objetos, encontramos determinadas instalaciones, ¿no?,
que también han tenido una importancia muy grande en la exploración espacial. Es sabido que el programa Apolo requería de que hubiera una comunicación estable, segura, fluida entre los astronautas en Apolo y la Tierra. A estos efectos, la NASA diseñó una red mundial de comunicaciones, la red Espacio Profundo, y se crearon 3 grandes centros en California, en Australia y en España. Pues bien, esas antenas han sido protegidas, recogidas por los Estados Unidos, como incorporadas en el Registro Nacional de Lugares Históricos y por consiguiente se benefician de un determinado estatus, pero seguimos con la lógica propia de la normativa sobre protección del patrimonio cultural. Los estados identifican, los estados cuidan, preservan, etcétera, y muestran también a las generaciones presentes y futuras. Entonces han sido incorporados en Estados Unidos la antena Goldstone en el Registro Nacional de Lugares Históricos, también puede visitarse, y por lo que se refiere a la antena en Australia ocurre un tanto de la misma. Está inscrita en los registros correspondientes del Estado australiano como patrimonio, como lugar histórico, como patrimonio a preservar, y también puede visitarse. Por consiguiente, el Estado titular de ese patrimonio, tanto como ocurría con los objetos en tierra como en estas instalaciones, inscribe estos bienes en el registro histórico que considere más oportuno, preserva, se ocupa del mantenimiento, de la preservación, etcétera, cumple con esas obligaciones que hemos ido viendo le correspondían. Hasta el momento se hace de una forma individual, es decir, cada estado según su libre entender, sin que exista una armonización en absoluto, ninguna cobertura internacional a este respecto. Eso plantea otro problema, y es que algunos países todavía no han procedido a regular, a proteger estos bienes, estos objetos, estas instalaciones. En la siguiente diapositiva consideramos que ese patrimonio cultural espacial no solo está... Sí, perdón. Ese patrimonio cultural, en la siguiente diapositiva, si pueden ir a la diapositiva. ¿Allí está bien, doctor? Sí, la siguiente, por favor. ¿Otra más? Bien, entonces en esta diapositiva ya consideramos, decíamos, el patrimonio cultural espacial puede encontrar objetos, lugares en tierra, pero a su vez podemos encontrarnos con objetos en órbita y en los cuerpos celestes. Es el caso, por ejemplo, del satélite Vanguard 1, que es el más antiguo, todavía está en órbita y data del año 1954. De nuevo, los estados, de forma autónoma, han regulado, han registrado estos bienes. La NASA aprobó en 2011 unas recomendaciones para la protección de artefactos espaciales estadounidenses en la Luna e hizo un listado de objetos que se encuentran hechos por el hombre que están en la superficie de la Luna, y censó alrededor de 800 objetos estadounidenses y otros países. Bueno, en este registro encontramos restos de las propias misiones. Hay también una pequeña escultura del artista belga Paul van Hooydonk, el astronauta caído, etc. Bien, el derecho del espacio ultraterrestre no nos choca, digamos, con la protección de estos objetos y que encontramos en la órbita y en cuerpos celestes. El artículo 8 del Tratado del Espacio nos ratifica la posibilidad de que estos artefactos, que son propiedad del
Estado que lanzó al espacio, y eso no va a sufrir ninguna alteración en este momento. Podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva, en la que consideramos el tercer supuesto: lugares y paisajes en cuerpos celestes. Ya no estamos hablando de objetos y de lugares en tierra, ni de objetos en los cuerpos celestes, sino lugares y paisajes en cuerpos celestes. Porque efectivamente hay sitios, hay lugares que están relacionados con las exploraciones espaciales y que tienen un significado histórico profundo, importante, en toda esta carrera o en esta exploración espacial. For All Mankind es una organización no gubernamental que, al igual que el Instituto, goza del estatuto estatuto consultivo en COPUOS. Pues For All Mankind ha censado unos 80 sitios arqueológicos que han sido testigos de los avances de la humanidad en la exploración espacial y en la Luna. Y allá incluye las primeras ondas lunares rusas, norteamericanas, las misiones del programa Apolo, el programa chino Chang'e, etcétera, ¿no? Y también hay sitios, obviamente, que tenemos que preservar, que son considerados arqueológicos, como Mare Tranquillitatis, ¿no?, donde alunizaron las misiones Apolo. En este punto sí que advertimos la divergencia grande entre ese entendimiento o esa forma de afrontar la protección de los bienes culturales por parte de las convenciones de la UNESCO, y que hemos ido siguiendo de una manera u otra en la protección del espacio cultural, del patrimonio cultural espacial hasta la fecha. Aquí, en cambio, nos encontramos con uno de los grandes, o con el escollo principal, y es que estos lugares, estos paisajes en cuerpos celestes están lógicamente fuera de la jurisdicción nacional de los estados. Eso plantea un problema y, bueno, como se ha hecho en otras ocasiones, hemos de considerar que la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, el Protocolo 11, nos habla de de la zona internacional de fondos marinos y oceánicos. Bueno, ahí se han advertido determinadas soluciones. Y bueno, en el ámbito de la defensa del patrimonio cultural, la UNESCO aprobó en 2011 la Convención sobre el Patrimonio Cultural Subacuático. No creo que todo esto pueda trasladarse miméticamente, pero tenemos una referencia en ese punto. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora del patrimonio espacial español. Aquí tenemos, en primer lugar, las fotografías en blanco y negro, la fotografía de la estación de Fresnedillas, en Madrid, que es una de aquellas 3 grandes antenas que se establecieron en la red de espacio profundo, ¿no?, por parte de la NASA, ¿no? Entonces, ese es el momento, o en las fases en las que se construye o en los primeros momentos de operatividad de esta antena, ¿no? Y en segundo lugar, en colores, tenemos el centro en Canarias, y encima la fotografía de Félix Herrera, que es físico español, que trabajó para NASA en estas en estas antenas en Canarias, y que después narró su experiencia en este libro estupendo, La realidad de una ficción. Me gusta traerlo aquí porque además es hermano de nuestro querido amigo Sergio y compañero, ¿no? Si se pudiera darle aquí, hacer un clic en Houston, aquí Fresnedillas, ¿no?, sería estupendo, ¿no? No sé si se puede. Si no lo... Sí, vamos a probar, doctor. Sí, gracias.
Es un documental mínimo, vamos, de 2 minutos, pero que refleja muy bien la importancia que tuvo todo las actividades de estas antenas en el desarrollo de la exploración espacial. Sí, veo que se puede. Muy bien, gracias. Lo que no tenemos sonido, ¿no? Está cargando, doctor. Vamos a intentar un ratito. Ah, Si me perdón. permite un segundito, vamos a Sí, sí. tratar de reproducirlo. Audio no tenemos. ¿El video tiene audio, doctor? No se puede, no se escucha, ¿no? No estamos teniendo retorno del video. Bueno, Audio. pues no se preocupen. Pero sí está saliendo la imagen multimedia, no el sonido. Claro. Aquí lo que se nos está explicando, bueno, podemos ver las imágenes, por lo menos de la antena de Fresnedillas, pero lo que se está explicando es que cuando llegan las imágenes de el alunizaje, ¿no? Llegan en primer lugar a Madrid, ¿no? Antes que a Estados Unidos, ¿no? Y a su vez está contando que cuando en un momento determinado los tripulantes del Apolo tienen un problema, están tratando de contactar con la central en California, etcétera, y no lo consiguen, de tal manera que al final es desde Madrid donde se atiende y surge aquella, bueno, esa frase famosa esa: Houston, tenemos un problema. Eso se resolvió en Madrid. También narra la importancia que tuvieron estas antenas para la vida, bueno, el desarrollo, digamos, de esas localidades de la sierra madrileña. En definitiva, volvemos, si no les importa, volvemos a la diapositiva y si luego tienen ocasión, estos son 2 minutos, ¿no? Pues en esta diapositiva pasamos a la siguiente, por favor. Lo que podemos ver en la siguiente es otras manifestaciones de lo que podríamos incluir en ese listado eventual de patrimonio espacial español. A la derecha pues está el texto de un mecanografiado, todavía borrador, del convenio que tenía España, que estaba renovando con España con Estados Unidos, bueno, a efectos de la creación y de la constitución de todas estas centrales, ¿no? de todas estas antenas. Y la imagen de la izquierda es, como pueden verse, el retrato del teniente coronel Herrera con escafandra estratosférica. Esto es de 1936. Está expuesto en la fotografía en el Museo de Villaviciosa de Odón del Ejército del Aire, ¿no? La cuestión es que la NASA es la primera vez que se diseña el traje espacial, ¿no? Y la NASA se inspiró en este retrato para desarrollar lo que hoy son los trajes de los astronautas, ¿no? En la siguiente... sí, perdón. En esta diapositiva, quiero hacer referencia a un programa de la Secretaría General Iberoamericana en el que quizás, así un poco como aliciente, si nosotros pudiéramos
en cada uno de nuestros países identificar lugares, etcétera, que hayan podido tener importancia en los primeros momentos de la exploración espacial o bien en ámbito astronómico, etcétera, sería interesante y bonito, pues en ese objetivo que, como se ha expuesto esta mañana en la inauguración, anima al Instituto, ir creando, digamos, esa conciencia iberoamericana y la importancia de nuestro legado también en esta materia. La siguiente diapositiva, ya nos adentramos en la segunda cuestión que quería, hablaremos de una manera más breve, más rápida, la segunda cuestión que quería plantear, y que es el derecho del arte en el espacio ultraterrestre, el llamado arte espacial o astroarte. Esto nos va a plantear problemas diferentes a los que hemos visto en la defensa del patrimonio cultural espacial. Si en la defensa del patrimonio cultural espacial era una colisión en las distintas principios, concepciones de los regímenes jurídico internacionales que regulan una cuestión y otra, ahora las cuestiones van a ser diferentes y nos van a llevar a plantear temas muy propios de las relaciones entre ordenamientos y colisión de derechos, etc. La siguiente diapositiva nos permite ver que dentro de ese arte espacial o astroarte se distingue entre dos tipos de armas. Por un lado, el arte astronómico, que es la visualización del espacio exterior utilizando métodos tradicionales, no sé, la pintura, el dibujo y técnicas digitales, pero es la visualización del espacio exterior desde la Tierra, ¿no? Y en cambio, el arte astronáutico, desde que se desarrolla a partir de los vuelos espaciales, integra tecnología espacial y o el entorno espacial para su realización y se ha diseñado para ser exhibido en el espacio ultraterrestre. La siguiente diapositiva nos da idea de una de esas primeras expresiones, ¿no?, del arte astronáutico. Ocurre que las primeras, el arte en el espacio ha acompañado siempre a las exploraciones, a las misiones espaciales, por tanto, está muy vinculado al interés de las potencias espaciales, pero estas no han descuidado, digamos, esta faceta o este aspecto cultural de la investigación de la exploración espacial. Tenemos aquí dos ejemplos, las sondas Pioneer 10 y 11, lanzadas en el 72 y 73 respectivamente, contenían estas placas que se entendían como un primer mensaje de nuestra civilización, ideados para un eventual encuentro con extraterrestres, ¿no?, porque estas sondas abandonaron el sistema solar y ese era un poco tal. Después, la sonda Voyager 2, en 2018, cuando abandona el sistema solar, la NASA coloca en su interior una cápsula del tiempo con un disco dorado, la misma idea, ¿no?, para comunicar la diversidad de la vida, la cultura de la Tierra, a una potencial civilización extraterrestre. Y ahora ya no solo van a ser dibujos, sino también imágenes, música, saludos en los idiomas del mundo, etc. La siguiente diapositiva nos introduce, es otro momento, digamos, en ese desarrollo del espacio, del arte astronáutico. La NASA, desde el año 77, también tenía un interés en acercar las actividades espaciales, ¿no?, a la sociedad, que no se entendiera como, algo muy ligado, digamos, al desarrollo armamentístico, cualquier cosa, y entonces trata de facilitar o elabora un programa para facilitar el conocimiento de las actividades espaciales y que haya una participación de la gente, digamos, en este tema, ¿no? Bueno, se dio entrada a diversos proyectos artísticos, también con la idea de que pudieran participar, pero ese fue
un experimento, una iniciativa en cierto modo fallida, ¿no? Y como explican uno de los artistas que participaron en este programa, dice que fue un fracaso porque los artistas, entre otros motivos, no siempre pueden describir el valor práctico del arte. En la siguiente diapositiva podemos ver ya una tercera manifestación, digamos, de este espacio, de este arte astronáutico, ¿no? O el arte en el espacio, ¿no? Ahora se trata sobre todo de que los lugares, los hábitats espaciales, ¿no? Puedan contener obras artísticas, ¿no? Es conocido como arte visionario en gravedad cero, en hábitats especiales, ¿no? Entonces, dicen los astronautas que el arte conserva, les anima, les ayuda a conservar los recuerdos, la conexión con la Tierra durante las largas y duras estancias en el espacio, ¿no? Y esto ha animado o ha hecho que se desarrolle un arte teniendo en cuenta esta gravedad cero, ¿no? Y esto, aquí tenemos dos ejemplos: la escultura de aluminio Cosmic Dancer, que fue la primera obra de arte tridimensional diseñada para una estación espacial, y también que en la Estación Espacial Internacional ha sido sede de diversas intervenciones artísticas, ¿no? Entre otras, la obra de Takuro Osaka, Spiral Top. La siguiente diapositiva, por favor, ya nos lleva a una otra dimensión del espacio, de este arte espacial. Vamos a considerar ahora el espacio como un lienzo infinito, ¿no? Las esculturas orbitales, ¿no? Este es un proceso que nace, no siempre ha sido posible ponerlo en práctica, pero tenemos aquí algunas expresiones, ¿no? De esta consideración del arte como, del espacio, ¿no? del espacio, de la noche y del firmamento como lienzo para la expresión artística. Y finalmente, en la siguiente diapositiva, vemos que en todo este camino se han incorporado las empresas privadas a raíz de la vertebración del New Space. El New Space participa también en el arte espacial. Aquí encontramos los tres ejemplos principales, ¿no? La de Humanity Star, que fue obra de Peter Beck, director de Rocket Lab, precisamente. También la escultura Enoch y Reflector de Trevor Plines. Estos son ejemplos, por consiguiente, de la participación de la empresa privada, digamos, o actores ajenos a las administraciones estatales en el arte espacial. Y vamos ya por fin a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva quiere resumir y plantear todo lo que hemos visto hasta ahora en lo que se refiere a los derechos del arte espacial. Quiere resumirlo y considerarlo de una forma un poco gráfica. Hemos hablado en primer lugar del derecho a la libertad de expresión artística. Como dijimos, eso estaba ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos y fue desarrollado en los pactos de Nueva York de 1966. Y lo que nos está diciendo estos tratados es que los estados tienen el deber de proteger, de defender, de ayudar a los artistas y a su libertad de creación. Ya sabemos los motivos, ¿no? Son esos derechos culturales, es el derecho de las personas a participar en la vida cultural de su estado, de su comunidad, el derecho de las personas miembros de la comunidad a conocer su propio patrimonio, etc. Bueno, también ese derecho a la libertad de expresión artística cuando se lleva al ámbito espacial, pues obviamente
tendremos que predicar el derecho de todos los artistas a expresarse libremente en cualquier ámbito y, por tanto, también en el espacio ultraterrestre. Además, existe el derecho a utilizar el espacio ultraterrestre. Se considera que el espacio ultraterrestre puede ser utilizado como un medio para exhibir las obras artísticas y también para plantear cuestiones relacionadas con la humanidad, porque muchas de estas esculturas orbitales, etcétera, que hemos venido examinando, tienen no solo son expresión puramente artística, sino que tienen un valor reivindicativo de prédica por la humanidad, por la paz, etcétera. Bien, pero esa concepción del derecho a la libertad de expresión artística y, por tanto, también el derecho de los artistas a utilizar el espacio ultraterrestre, bien como lienzo, bien puede chocar o está chocando con tres aspectos, yo creo que es importantes. Fundamentalmente, de manera principal, el artículo 1 del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que dice que la exploración y explotación del espacio ultraterrestre está abierta a todos los estados. Hemos visto, claro, que desde el comienzo son las administraciones estatales de las potencias espaciales las que animan, digamos, a esa colaboración con del arte con la exploración espacial, bien sea para hacer sentir a la gente que esa actividad es importante, bien sea para mostrar al mundo que son pioneros esos estados también en ese sector, etc. Pero tendríamos que el arte ha estado asociado, digamos, a la actividad estatal en un sentido político, pero también ha tenido un carácter científico, porque obviamente para acceder a los programas de las agencias espaciales, ahí las ayudas, el acceso era sobre todo con un carácter científico. Y entonces el arte encaja difícilmente, o no siempre ha podido encajar, como hemos visto en algún momento, ha podido encajar con esos programas. Y en tercer lugar está la cuestión de que obviamente en la medida en que el derecho internacional o los tratados sobre el espacio están permitiendo únicamente a los estados el poder realizar esa exploración y explotaciones del espacio ultraterrestre, impone determinadas obligaciones a las administraciones estatales, sea de registro, les impone responsabilidad, en fin, tiene que existir toda una serie de regulación que puede entenderse, supone una limitación, un control a la libertad de expresión artística que antes hemos predicado con carácter general. Y en segundo lugar, el arte espacial nos plantea una segunda cuestión, que es la colisión de derechos entre administración o entre particulares. Por un lado, ya hemos visto que, claro, el utilizar el espacio como un lienzo infinito, como decíamos antes, o esas esculturas orbitales, etcétera, en medio de la noche, etcétera, están dificultando, suponen una interferencia con la investigación astronómica. Y siempre los astrónomos, las sociedades astronómicas, se han opuesto a estas manifestaciones de arte en el espacio. Se corre, en segundo lugar, el riesgo de contaminación lumínica y de que el cielo nocturno, bueno, pues empezamos, digamos, con la exposición de arte, pero bueno, ya ha habido ideas para utilizar ese espacio, ese lienzo infinito, digamos, como soporte publicitario, y allí hay un riesgo realmente evidente. Y en tercer lugar, es el derecho a la luz de las estrellas. Hay toda una corriente que ha encontrado reflejo en la Fundación Starlight y en la Declaración de La Palma, en Canarias, en el año 2007, que está considerando como parte del patrimonio de la identidad cultural el que las personas puedan disfrutar
¿no?, de el derecho a la luz de las estrellas, ¿no? Entonces eso también supone o se entiende como una colisión entre este derecho por un lado y el derecho a la libertad de expresión artística de los artistas, ¿no? Muy bien, pues si les parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su atención y si quieren realizar alguna consideración fuera, estoy a su disposición. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Bueno, Sí, perfectamente. muy buenas tardes. Agradecemos la excelente presentación del doctor Santiago Ripoll y realmente la celebramos por este paso por un patrimonio que ya es histórico, a pesar de que las actividades espaciales llevan 65 años de historia recién, y el acercamiento lo sentí como un acercamiento del espacio a la humanidad, espacio que hoy tiene una alta influencia en nuestra vida cotidiana y la comunidad en general no se siente cercana al ámbito espacial. Y bueno, visto esto, me doy cuenta de que no solamente nos acerca tecnología, sino que todo este paso que he visto por el arte realmente me emocionó. Y bueno, lo celebro realmente gratamente, y más en un momento en donde en el ámbito multilateral del COPUOS se está discutiendo y se está debatiendo la sostenibilidad del espacio y de las actividades espaciales para las futuras generaciones. Muchísimas gracias y abro debate. Si alguno tiene alguna pregunta. Sí, yo quisiera preguntarle a Santiago Ripoll. ¿Me reciben? Sí, yo escucho muy bien. Sí, bien. Soy Sergio Herrera. Primero felicitar al doctor Ripoll por su brillantísima conferencia, pero aparte de brillantísima, también diría que muy documentada, con una historia magnífica, como decían, desde el arte hasta la carrera espacial, ¿no? Y evidentemente yo como piloto, pero también como mi familia que viene desde el punto de vista aeronáutico o aeroespacial, efectivamente, yo tengo que agradecerte, Santiago, la mención que has hecho al profesor Félix Herrera, que como sabes es mi hermano, y efectivamente fue el primer español que entró a la NASA, cuando la NASA no se llamaba NASA, y fue cuando vino a la estación de Maspalomas, fue el que, cuando Neil Armstrong iba a pisar la Luna, él fue el que dio las coordenadas cuando tenía que bajar. Era un físico solar magnífico, y yo tengo que agradecerte esa portada del libro, que es así, ¿no? Pero sobre todo porque la has documentado muy bien, como documentas todas tus cosas, y esta vez desde luego me ha emocionado. Yo poco te podría preguntar, pero ¿cuándo veremos en el derecho espacial algo ya consolidado en la sociedad y sobre todo en la sociedad científica, que es lo importante?
sobre todo en el campo del derecho, que es tan importante, o en la parte del arte, ¿no? Y nada más que te quería preguntar, querido presidente, esta brevísima, y darte las gracias y felicitar, desde luego, esa brillante jornada que me he perdido por poco, pero no me ha quedado más remedio que quedarme en Canarias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sergio, por la intervención. La verdad es que ha sido también para mí muy emotivo, digamos, poder hacer mención de la trayectoria profesional y del trabajo de tu hermano, que habíamos hablado en alguna ocasión, me habías contado con cariño, y después leí ese libro y la verdad es que creo que forma parte sin duda de, como has expuesto además muy bien a raíz de esta anécdota, de todo ese pozo, ¿no?, de patrimonio que va conformando el patrimonio cultural espacial español, y que tendríamos que hacer un esfuerzo, digamos, por tratar de acabar, ¿no?, de darle un régimen jurídico más que lo fortalezca todavía más, un poco más, ¿no? Por lo que se refiere a la cuestión que planteas, pues yo creo que falta un poquito, ¿no? Mi impresión es que, así como en el derecho astronómico, en el espacio, el patrimonio astronómico, hemos visto que es una iniciativa que se inicia en 2003, ¿no?, y que todavía está inacabada, todavía es una lista, digamos, que sí, está en manos de UNESCO, pero que no, obviamente no hay ni un convenio, ni todavía hay una regulación jurídico internacional obligatoria. Pues que ese es el camino que ha seguido el astronómico, pues otro tanto puede o va a ocurrir con lo espacial. Yo creo que falta bastante, pero también una de las cosas que quería exponer es que no debemos preocuparnos en exceso, porque de una manera u otra los estados están cada uno según su propia normativa, con una falta, en cierto modo, de armonización. Y sobre todo haría falta la generalización, ¿no?, de estas medidas, pero hay interés, preocupación, y se están adoptando medidas a nivel estatal en este sentido, ¿no? Nos quedaría ese sector de los espacios lunares, de los lugares lunares, y eso planteará pues alguna diferencia más. En Copúos, como se ha expuesto, pues puede ser objeto de consideración. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cerramos entonces. Muchísimas gracias, doctor Ripoll. Agradecemos la ponencia del doctor Ripoll y también a su presidenta, la moderadora, doctora Susana López, y secretaria, doctora Alejandra Olives.